a continuación. Hola a todos y todas, una vez más por 40ª vez en esta segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a La Cabulla en esta edición especial, bueno, cada vez más cercana para la fecha que nos convoca, que es el 6 de diciembre del presente año, donde elegiremos a nuestra nueva Asamblea Nacional para el periodo parlamentario 2021-2026, y pues es por eso que hemos abierto este espacio de La Cabulla para presentar el debate, para abrir el debate y presentar las propuestas y expectativas en torno a esta nueva Asamblea Nacional. Como en otros episodios, en otros capítulos, hoy también contamos con una invitada especial. Ella es nada más y nada menos que Ingrid Barón, bueno, también compañera, amiga. Aprovecho para retirarme tapabocas y presentarte mejor, Ingrid. Bueno, Ingrid es un referente a nivel nacional del movimiento Sexo Género Diverso Revolucionario, actualmente presidenta de la organización Base Lésbica Venezuela, ha sido también ya candidata, bueno, a un cargo de elección popular por el Consejo Municipal del Estado Miranda en el año 2013 y actualmente integra el voto lista nacional por el PSUV. Bueno, bienvenida, Ingrid, cuando quieras te puedes retirar el tapabocas. Gracias. Bueno, nada, yo creo que veníamos conversando que considerando también que hemos tenido acá sentadas a otras candidatas de la sexo género diversidad, también esto habla de un nuevo momento para Venezuela, ¿no? De avances en este sentido para nuestra población, para nuestra comunidad. Así. Ahora, en términos del escenario electoral, ¿cómo lo ves tú particularmente, Ingrid? ¿Crees que para esta nueva gestión parlamentaria verdaderamente pueden haber avances en términos de lo legislativo para la diversidad sexual? ¿Qué retos un poco ahí ubicas? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, agradezco el espacio. Lo he seguido. Okay. Sí, me gusta mucho Ávila desde sus comienzos. Qué fino, qué fino. Y bueno, con respecto a la pregunta, por supuesto que sí. Primero que nada, hay que tener esa firme convicción de lo que se hace, sino para qué se hace, ¿verdad? Sí. Entonces, estoy completamente ganada y casada con ese pensamiento de que todo es posible. Y se ha trabajado para eso, como lo acabo de decir. Son años de lucha, no solo en el ámbito nacional, sino también internacionalmente. Es una lucha mundial. Entonces, como toda lucha cultural, se apuesta a la desconstrucción y a la transformación de la cultura de la sociedad. Y hay respuesta de la población en general con respecto a este fenómeno, ¿no? Me gusta llamarlo fenómeno porque es algo nuevo, es algo que está causando impacto. ¿Te refieres a la representación? A la participación del movimiento, ¿no? Más allá de candidatas y candidatos, es la participación del movimiento, de sus realidades, de sus vivencias, de sus luchas, de sus expectativas, de su recogido histórico, ¿no? De lo que hemos vivido en años o en décadas anteriores, como por ejemplo la Cuarta República con la ley sobre vagos y maleantes. O sea, hay realidades históricas que al plantearlas de buena manera y de una manera muy estratégica, muy coloquial, que se entienda en el ideario colectivo de la sociedad, se va calando, se va entendiendo, ¿no? Que es una situación humana, muchos aspectos, en lo laboral, en la salud, en el diario familiar. Entonces eso, por supuesto, se entiende en la sociedad. Pero cuando hay claridad de esta parte, como activista, que es lo importante. Nosotros no venimos netamente de un trabajo político o partidista, sino que venimos de una realidad social. Entonces eso hace la diferencia. Por ejemplo, ahí partiendo de esa trayectoria que bien tienes y que tiene el movimiento, aunque esto se niega desde los medios de comunicación, incluso hay, bueno, en general desde lo internacional, si uno revisa las noticias, lo que se plantea es, bueno, en Venezuela no hay ningún avance sobre la diversidad sexual. Ahorita vamos a construir un poco eso. Pero partiendo un poco, sí, de los obstáculos, que bien los ha habido, ¿cuáles consideras tú desde tu recorrido político que son los fundamentales? A nivel también de generar una legislación adecuada y actual.
La cultura. Ok. La cultura. Y la transformación, la desconstrucción cultural solo se logra por medio de la formación. Okay. Tanto de nosotras y nosotros como activistas, como políticas y políticos, de una nueva forma de hacerla. También eso es importante resaltarlo. Y entender que el tema de la discriminación es parte de lo cultural. Okay. Cuando entendemos eso, no lo vemos como algo personal, sino como un mal social, que hay que abordarlo. Ni siquiera atacarlo, abordarlo. Y lograr esa transformación de la que te estoy hablando, profunda, real. Cuando tú vas con esa visión, te abres a todas las posibilidades, positivas, negativas, y de lo negativo sacas lo positivo. Es una enseñanza, es un andar, es una construcción de un camino para lograr ese cambio del que tanto se está hablando hacia una nueva Asamblea Nacional, o sea, ¿no? Con una referencia popular. Okay. O sea, es un poco considerar que hay que hacer, pues, que ese cambio... Eso no viene solo. Y nadie nos va a regalar nada. Yo creo que ninguna lucha, si no fuera lucha. Y bueno, debemos prepararnos para eso. Y es lo que hemos venido haciendo. Lo que tú dices es real, es lo que han intentado hacer ver. Y en un principio tenían éxito, hasta que aparecimos personas, bueno, que somos conscientes de nuestro papel en la vida, en la sociedad, en la humanidad. Cuando estamos conscientes de eso y lo tomamos como una misión de vida por lo que hemos recorrido, todo es diferente. Entonces, realmente hemos desmontado esa matriz de que aquí no se ha hecho nada, de que aquí no hay avance, incluso dentro de nuestras propias filas. Desmontar esa retórica de que aquí no hay nada, aquí no... Si me lo dices a mí, que vengo de la Cuarta República, donde realmente no teníamos nada, donde no había una institución o una institucionalidad que te protegiera, donde no habían ONG, como sí las hay actualmente, que fueran a los sitios de reclusión a defenderte, a decirte que tenías unos derechos humanos que deben prevalecer. Si me lo dices a mí, te digo que hemos avanzado muchísimo. El hecho de yo estar sentada aquí, el hecho incluso de que tú estés sentado aquí haciendo este programa, denota el avance. Y es gracias a un trabajo. No ha venido de la nada. Entonces, es bien importante este momento histórico en Venezuela y hay que hacer de la campaña un plan de formación. La campaña es para desconstruir, es para posicionar el tema de la diversidad sexual en Venezuela y cuál ha sido nuestra lucha y cuáles han sido nuestras conquistas y cuáles son las metas y esas tareas pendientes. Ahí ya nos queda un minuto en el programa, pero quería consultarte en términos de los legislativos y partiendo de esta matriz que hay de que, bueno, no hay nada. ¿Consideras que es así? O si pudieses, bueno, en este minuto que nos queda, plantearnos si hay los avances que hay o con los que se pueden contar a nivel legislativo para esta nueva... Bueno, imagínate, asamblea. Hoy en día hay instituciones como el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, varias instituciones creadas en revolución que han abierto sus puertas gracias a la lucha. Eso sí hay que decirlo siempre. Esto no es porque me llamaron a mi casa y me dijeron, mira, tú eres lesbiana, vente que te vamos a ayudar. No, mano, es una lucha colectiva. Entonces, hemos avanzado, hemos logrado hacer despliegues, estamos reflejados en el Plan de la Patria de Hugo Rafael Chávez Frías, de Nicolás Maduro. Hay partidos que se han venido abriendo a la posibilidad de la presencia de la diversidad sexual dentro de su fila y desde el 2010, 2011, el Gran Polo Patriótico, cuando estaba netamente con los movimientos sociales, fue y es una gran plataforma política para los movimientos. Y la diversidad no escapó de esa realidad y lo supimos aprovechar. Y entonces ahí logramos una amplia estructura nacional con características políticas y se comienza a politizar el movimiento. Entonces, hay avances, hay acuerdos internacionales. ¿Quién era el canciller? Nicolás Maduro. Cuando esos acuerdos se materializaron y se han ratificado con los diferentes cancilleres que han pasado por ahí, incluyendo a Delcy Rodríguez. Y así sucesivamente, tenemos como 11 leyes aproximadamente que nos reseña, que nos ampara. Está la ley contra los crímenes de odio, que también estipula todo lo que debe ser la protección hacia esta parte de la sociedad, que no somos minoría, ojo.
Eso es importante decirlo. Muchísimas gracias, Ingrid. Vamos a cerrar así este primer segmento con Ingrid Barón, candidata a vocalista por el PSUV, integrante del movimiento Sexo Género Diverso. Nos vemos en el segundo segmento. Ya volvemos. Ya volvemos. Seguimos viendo. Y estamos de vuelta en este segundo segmento de La Cabulla en su modalidad electoral de cara a los comicios que se celebrarán este 6 de diciembre. Y bueno, también estamos conversando con Ingrid Barón, actualmente candidata a vocalista por el PSUV y pues lideresa, activista social por el movimiento Sexo Género Diverso Revolucionario. Bueno, Ingrid, estamos conversando en el anterior segmento un poco del contexto general que rodea las elecciones y el papel o, bueno, las oportunidades, ¿no?, que tiene la sexo-género-diversidad en ese contexto. Tú comentabas que el principal reto, digamos, a atender para lograr o conquistar derechos efectivamente es lo cultural, está en lo cultural. Sí. Ahora, en términos de la legislación, ¿qué prioridades consideras que hay para dar el paso a esa transformación cultural, o bueno, profundizar, mejor dicho, porque no es que no se han dado los pasos? Bueno, lo primero que voy a hacer es mandarte a hacer unas tacitas con el nombre del programa, con un cafecito. Estamos hablando de eso. Bueno, no, realmente es un abanico de demandas, ya que es una lucha histórica. Y demandas que tenemos muy claras porque las hemos venido trabajando desde hace muchos años. Mesas de trabajo, despliegue nacional, consultas. Actualmente se hacen consultas online, por varias vías, pues redes sociales. Entonces, es también desmontar cierta matriz o cierto estereotipo o estigma de pensar en el imaginario colectivo o de la sociedad que la diversidad sexual solo se quiere casar. Sí es importante, es primordial si hablamos de una legislación igualitaria, equitativa, debe ser una opción para todas y todos. El matrimonio o la unión civil, lo que se pueda materializar o lo que se deba materializar, dependiendo de realmente cuáles son nuestras necesidades. Y en torno a eso hay una amplia lista o sea, más con allá otras demandas que son básicas, fundamentales. El tema de la salud, por ejemplo, el tema de la vivienda, porque yo podría decir, ¿por qué me tengo que casar para tener una vivienda digna? Vamos a seguir reproduciendo esa idea. ¿Por qué tengo que tener varios hijos para poder optar por una vivienda digna? En lo laboral, por ejemplo, tengo la ley del matrimonio, pero me siguen despidiendo de mis empleos por discriminación. El tema de la salud, como vuelvo y te repito, disculpa, por lo menos para las mujeres lesbianas o las mujeres sexodiversas. Lesbianas, bisexuales, mujeres trans, que es tan importante y tú lo sabes. Y no nada más para las mujeres de la sexodiversidad, para hombres trans, para nuestros compañeros homosexuales, hombres homosexuales, los llamados gays. Entonces es el tema de la transformación cultural que tanto planteo, ¿no? Que haya otra visión de cuáles son nuestras demandas, más allá del matrimonio, que ya te lo dije, pues es importante, debe ser una opción. Pero, por ejemplo, yo considero que una de las leyes primordiales debe ser una ley contra todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Otra importante, una ley de identidad trans.
Sí, es algo que hemos de hecho conversado aquí con otras compañeras. Y no es simplemente el tema de identidad trans, es también el tema de la salud, la protocolización que deben asumir la comunidad trans, que es importante, es básico para su bienestar, porque va más allá de lo físico, es una cuestión psicológica, de salud, biológica, o sea, tiene un sinnúmero de ítems que hay que atender y generar políticas en torno a eso. Lo laboral, la vivienda, la salud, el tema de alimentación, por ejemplo. Ahora, Ingrid, una pregunta allí, porque también, digamos, a veces se plantea hasta desde el mismo movimiento Sexo Género Diverso y líderes hasta, bueno, como Tamara Adrián, una de las principales referentes de oposición, pero de la comunidad, que plantea, que incluso ha planteado que desde la misma posición hay gran resistencia, a pesar de que, bueno, ella fue electa como la primera diputada trans en su momento, sin embargo, ella manifestó en diversas entrevistas que hay gran resistencia dentro de los partidos para asumir en el hecho, una vez que, bueno, llegan al espacio, en este caso legislativo, para asumir el hecho de las demandas de la diversidad sexual. Si esto pasase en la nueva Asamblea Nacional, desde los partidos, desde los diputados y diputadas, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo ves tú allí? O sea, ¿qué hacer también desde afuera? ¿Cuál es el papel del movimiento en ese sentido? La pregunta no es qué hacer, la pregunta es qué hemos venido haciendo. Okay. Esa es la diferencia entre esos dos modelos. Okay. El no saber cómo llegar o mantenerse. Es lo que nos diferencia, lo que es las organizaciones de izquierda, que estamos fogueadas y fogueados en la lucha, en la batalla. Y como tenemos una visión que el tema es de cultura, es cultural, entonces siempre vamos de la mano de la formación y la desconstrucción desde lo psicológico del individuo. Entonces, en todos los espacios donde nosotras y nosotros estamos, lo primero que hacemos es desconstruir esos esquemas mentales, ¿cierto? Incluso desde la comedia. Hacer de la burla la herramienta contraria. O sea, apropiarnos un poco de eso. Sí. Entonces, por eso te decía que la campaña para nosotros es de desconstrucción. No es simplemente ven, vota por mí, ven, vota por este. No, es por qué vamos hacia allá, qué nos motiva, qué nos mueve, qué nos ha hecho asumir esta bandera y por qué. No es simplemente decir soy chavista, ¿por qué soy chavista? Okay. Yo soy chavista porque no quiero que se repita un modelo. Yo soy chavista porque no quiero que a la juventud venezolana actual se le aplique una ley como la ley de sobrevagos y maleantes. Y eso tú lo explicas a la sociedad. Ya, y a mis compañeras y mis compañeros de fórmula, o de partido, o de la alianza con el Gran Polo Patriótico, porque no es nada más el PSUV, es un sinnúmero de partidos que hay que abordar. Entonces, ahí viene lo interesante, es rico. Tamara ni siquiera ganó como mujer trans. Tamara ni siquiera fue con los colores de la diversidad. Tú lo debes de saber. Entonces, a diferencia de nosotras y nosotros estamos abiertamente, desde Chávez para abajo, bueno, desde Dios o en lo que crea cada quien. Y es lo importante, no nos ocultamos. Okay. Si vamos a llegar por lo que somos. Si no, no tiene sentido. Y eso ya está claro. Es como los niños. A los niños tú no le tienes que decir, yo soy madre. Tengo un hijo de 30 años, está aquí presente. Tengo un nieto de 3 años. Tengo una niña que he criado de 15 días de nacida y tiene 16 años. Está en 5º año. Los dos son heterosexuales. Qué interesante, no se pega la vaina. Entonces, es importante plantearle eso a la sociedad. Vas desarmando todo el tema patriarcal que nos ha encerrado y nos tiene envueltos en un huracán y una serie cultural. De mitos, ¿no? De estigmas. Exacto, mitos, estigmas, tabúes, todo es vergüenza, todo es pecado. No, si te casas, como lo dijo un candidato de la derecha evangélico, vamos a un referendo por el matrimonio. ¿Y quién te hizo un referendo a ti para que te metieras en la política siendo evangélico, siendo presidente o pastor? ¿Quién te hizo un referendo a ti para que adoptaras porque tiene un hijo adoptado? Okay. ¿Quién te hizo referendo a ti para el tema de la universidad religiosa evangélica?
sea, es como abrir espacio, respetar y abrir espacio. Es que no puedes llevar los derechos humanos a referéndum. Claro. O sea, nadie puede decidir en torno a mi bienestar. Es ilógico. Entonces va a estar muy rico el debate. Y bueno, es rompiendo esquemas. Yo no voy pensando de que todo va a ser fácil. Yo no... Sí, disculpa, Ingrid, lo que pasa es que ya estamos cerrando el tiempo para el segundo segmento. Pero ahí creo que es un tema muy profundo. Exactamente, profundizar para el tercer segmento de este episodio de La Cabulla, donde estamos conversando con Ingrid Barón. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya volvemos. Seguimos viendo. Y volvemos con La Cabulla en este tercer y último segmento donde conversamos con Ingrid Barón, candidata votolista por el movimiento Sexo Género Diverso Revolucionario desde el PSUV. Y bueno, nada, estuvimos ahí conversando un poco sobre tus propuestas al Parlamento, el contexto desde tu análisis. Ahora, bueno, también creo que vale la pena plantearlo desde lo personal también, ¿no? Un poco, si puedes comentar quién es Ingrid Barón y, digamos, ¿cómo ha sido también en tu calidad de mujer, en tu condición de mujer, si se puede hablar como una condición, y de lesbiana, pues ser militante revolucionario, en todo caso tener un trabajo político? ¿Qué ha significado eso? Bueno, Ingrid Barón es una mujer de sectores populares. Vengo de Petare, municipio Sucre, estado bolivariano de Miranda. Arranqué, sí, un trabajo social. Poco a poco me fui, bueno, identificando con el trabajo político desde lo popular. Fui motorizada de Linarrón y así, bueno, entro en la construcción después del PSUV. Fui propulsora del PSUV y he venido, como quien dice, formándome. Luego asumo el tema de la diversidad, me comienzo a formarme como activista de derechos humanos LGBTI, Q y género. El género se lo sumó luego, ¿no? Cuando descubro el tema del feminismo y comienzo a estudiarlo. Yo no soy feminista, digo que estoy en construcción. Yo soy una feminista en construcción y me gusta decirlo así. ¿Por qué? Porque es descubrir, un descubrimiento constante desde lo personal. Me di cuenta que era feminista, me di cuenta que el origen de la violencia, de dónde radica, por qué la violencia dentro de la familia. Comienzas a comprender a la persona que discrimina. No te ves ya como víctima, sino como un factor de transformación, como te lo he venido diciendo. Es interesante, es muy interesante. Entonces, bueno, he seguido avanzando, formando en todas partes que estoy, organizo, ya es algo natural. En lo laboral, yo fui trabajador informal en Petare y dejé conformado ahí 8 consejos de trabajadores. También he estado en la parte privada, también en la parte pública y bueno, fui candidata en el 2013. He venido asumiendo retos y me lo disfruto todo. Ahora, Ingrid, también dentro de la diversidad sexual se habla de que entre las personas, entre uno de los sectores más invisibilizados está el tema de las mujeres lesbianas, pues que de alguna forma han sido los hombres gays quienes han capitalizado la representación del movimiento sexo género diverso. Y bueno, poco a poco vemos la visibilidad de las mujeres trans, pero los hombres trans poco nos conocemos, las mujeres lesbianas, bueno, también digamos como que hay una gran invisibilidad.
¿qué ha significado para ti, además siendo eso, una activista abiertamente lesbiana, pues Masculina, enfrentarte, ajá, y además masculina, como te enuncias, enfrentarte a esa discriminación? ¿Qué retos has supuesto? Bueno, o has recibido además discriminación por esa forma de enunciarte, de presentarte. Por supuesto. Si Claro. puedes comentarnos ahí un poco cómo ha sido esa experiencia. Sí, sí. Bueno, te estoy diciendo que soy superviviente de la ley sobre vagos y maleantes. Okay. Yo vengo de los 80, 90. Es la discriminación desde la familia, y más en una época que el tema aún era muy cerrado. Pero ha sido muy interesante, y eso sí ha sido un verdadero reto, el tema de las mujeres lesbianas o las mujeres sexodiversas, ¿no? Porque también hablamos de la bisexualidad en la mujer. Claro, la lesbiana, porque la bisexual tiende a como que a camuflajearse. La lesbiana, en el caso de las masculinas, es más difícil. Sí, cuando yo comienzo, cuando yo comienzo en el activismo, me doy cuenta de la carencia de la presencia de la mujer lésbica en la lucha, en la organización de nuestras actividades. Sí estaban, pero más en un plano operativo, no tanto protagonista. Y es cuando nace Base Lésbica Venezuela. No porque fuera una organización dedicada a la lesbiana, sino para visibilizar el tema, pero enfocada en lo popular, en los barrios, en los pueblos, en los caseríos, en la mujer de la escalera, de la cuadra, de la esquina, ¿sabes? De la que vive la discriminación desde el barrio, la que no se nombra, la que no se menciona ni siquiera en las academias. Eso para mí fue un reto que asumí desde la organización Base Lésbica. Y bueno, desde ahí hemos venido construyendo, hemos venido fomentando. Hoy en día tenemos un movimiento social nacional de mujeres. Estamos dentro de la vicepresidencia del PSU de mujeres como sexodiversidad. Estamos en la nacional de la Una Mujer como sexodiversidad, con el tema mujeres. Contamos con una estructura a nivel nacional. Pero con una representación allí específica como sexodiversidad, como mujeres lesbianas. Claro. Entonces, imagínate todo lo que hemos venido conquistando, todos los espacios que hemos venido conquistando dentro de las estructuras políticas como mujer. Hay más presencia. Igual el tema de las mujeres trans, el tema de los hombres trans, que hay que profundizarlo, hay que explotarlo, por decirlo así. El tema de la intersexualidad, por ejemplo, que no se aborda en el país aún. Y es entendible. Está muy invisibilizado. Y es entendible, pues vamos como que paulatinamente, sistemáticamente. Entonces, sí, la mujer sexodiversa ha venido asumiendo su responsabilidad y ha venido entendiendo la importancia de su presencia en la lucha y en las conquistas. Entonces, vamos avanzando en ese tema. Bueno, muchas gracias, Ingrid. De verdad, un placer tenerte acá presente en La Cabulla. Me gustaría pues cerrar este programa con una invitación de tu parte al voto, a ejercer el voto este 6 de diciembre, considerando además, bueno, que acabamos de celebrar unas elecciones bien polémicas en Estados Unidos, de que tenemos un contexto en Bolivia, un contexto internacional bien movido. Recientemente acaban de destituir ahora también al presidente de Perú. Y bueno, eso habla también de una lucha por la democracia, ¿no? que tenemos que seguir dando. Un poco ahí. Bueno, si quieres un espacio legislativo igualitario, equitativo, con una verdadera transformación cultural en lo social, en lo económico, en lo político, en lo productivo de Venezuela, sal a votar el 6 de diciembre por una Asamblea Nacional que refleje al pueblo, del pueblo y para el pueblo. Y de esa manera, bueno, materializar el verdadero socialismo del siglo XXI. Pues muchísimas gracias nuevamente, Ingrid. A ti cerramos. Y a todo el equipo. Así cerramos este episodio de La Cabulla. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau.